Me llamo Manuel Romero. Tengo 44 años y, hasta hace apenas 3 meses, vivía bajo la firme convicción de que había logrado forjar una vida envidiable. He dedicado 17 años de mi vida a Talleres Industriales Martínez, escalando hasta convertirme en el electricista jefe. Es un trabajo de los de antes. Honesto, con un sueldo digno que permite llegar a fin de mes sin asfixias y con la seguridad de cotizar cada hora a la seguridad social. Es el tipo de empleo sólido que te da los cimientos para construir un hogar, mantener una casa en un barrio tranquilo y acomodado de las afueras de Madrid y asegurar que tu hijo reciba una educación de calidad, sin que le falte de nada. Me casé con Elena hace 15 años, yo tenía 29 y ella 24, rebosante de una energía que me cautivó al instante. Era hermosa, ambiciosa y, como decimos aquí, más lista que el hambre. Nuestro hijo, Adrián, llegó hace 9 años para completar lo que yo creía que era un círculo perfecto. Pensé que lo teníamos todo resuelto, que el camino estaba trazado. Qué equivocado estaba. La ceguera del hombre satisfecho es el peor de los vicios. El día que mi mundo saltó por los aires empezó con la rutina de cualquier otro martes. Terminé mi turno en el taller antes de lo previsto porque logramos rematar un proyecto de cableado industrial de gran envergadura antes de la fecha límite. Salí con el ánimo alto, con ganas de darle una sorpresa a Adrián. Pensaba recogerlo del colegio y llevarlo a tomar un helado artesano mientras dábamos un paseo. Giré con mi coche en nuestra calle poco después de las 4 de la tarde. Ya estaba visualizando la escena, decidiendo si pediría turrón o chocolate. Fue entonces cuando lo vi. Un imponente Mercedes clase G negro, un G-Wagon impecable que brillaba bajo el sol madrileño, estaba aparcado justo delante de mi valla, bloqueando el vado permanente del garaje con una arrogancia absoluta, como si las leyes de tráfico y la propiedad ajena no existieran para su dueño. Los cristales eran tan oscuros que no dejaban ver nada, pero la vibración del motor sugería movimiento en su interior. Se me revolvieron las tripas. Vivíamos en una zona de clase media alta, pero uno no estaciona un vehículo de casi 200.000 euros invadiendo un vado ajeno a menos que pretenda marcar territorio de forma deliberada. Aparqué unos metros más allá y bajé del coche con movimientos lentos, midiendo la situación. Antes de que mis dedos rozaran la verja de mi propia casa, 2 tipos salieron del Mercedes. Vestían trajes de corte italiano, de esos que valen más que mi sueldo de medio año. Ambos tenían ese físico inconfundible de portero de discoteca de la calle Serrano. Hombros de armario, cuellos inexistentes y una mirada gélida que buscaba intimidar antes de mediar palabra. Se interpusieron físicamente entre mi puerta y yo, cerrándome el paso. ¿Puedo ayudarles en algo?, pregunté, forzando una calma que mi pulso empezaba a traicionar. La puerta del conductor se abrió con un clic seco y salió ella. Elena, mi mujer. Me sostuvo la mirada sin un ápice de remordimiento, sin una sombra de duda, como si aquella emboscada fuera el trámite más natural del mundo. Entonces apareció él por el lado del pasajero. Un hombre alto, de sienes plateadas, probablemente en sus 40 y pocos, luciendo un traje que no solo gritaba dinero, sino un poder absoluto sobre el entorno. Sebastián Moretti. El nombre me golpeó como un mazazo. Lo había visto en las secciones de Economía y Sociedad, un pez gordo de la promoción inmobiliaria con hilos directos en los despachos más influyentes de la capital. Manuel, dijo Elena, y su voz sonó tan fría y profesional como la de un notario. Tenemos que hablar. Sebastián rodeó la mole de metal negro y se colocó tras ella, apoyando una mano de forma posesiva en la parte baja de su espalda. No era un apoyo, era una marca de propiedad. El gesto fue lento, calculado para que yo sintiera cada milímetro de esa traición. Tu mujer está conmigo ahora, sentenció Moretti. Su acento italiano era sutil, elegante, pero portaba la autoridad de quien no admite réplicas. Su sonrisa era la de un tiburón que acaba de oler sangre en el agua. Hemos venido a recoger sus pertenencias personales.
Mi presencia aquí es solo para garantizar que esta transición sea civilizada y fluida. Miré a Elena de arriba abajo, buscando desesperadamente un rastro, un solo gesto de la mujer con la que había compartido cama y vida durante 3 lustros. Elena, ¿qué demonios es esto? ¿Qué clase de espectáculo estás montando? Es exactamente lo que ves, Manuel, respondió ella cruzándose de brazos, con una altivez que nunca le había conocido. Me voy. He comprendido que merezco mucho más de lo que esta vida puede ofrecerme. Mucho más de lo que tú podrías darme jamás. En ese momento, uno de los guardaespaldas, un tipo con el cuello curtido y una cicatriz que le partía la ceja izquierda, dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio vital. El señor Moretti quiere que las cosas queden claras desde el principio, soltó con una voz que parecía el crujido de la grava. Ella está bajo nuestra protección. Tenemos órdenes de romperte un par de costillas si decides que hoy es un buen día para cometer una estupidez. Considéralo una medida preventiva, nada más. El segundo matón sonrió, haciendo crujir los nudillos de sus manos enormes, como quien calienta antes de un partido. Sentí la rabia bullir en mi pecho, una descarga de adrenalina caliente y afilada. Pero si algo aprendí durante mis años de servicio en la Legión, antes de cambiar el fusil por los alicates de electricista, es que la rabia es un arma de doble filo. Solo sirve si sabes domarla y dirigirla. Dejé que una sonrisa lenta, carente de cualquier calidez, se dibujara en mis labios. A ver si he procesado bien la información, dije en un susurro, clavando mis ojos en los de Moretti. Si mi mujer ha decidido tirar por la borda 15 años y traicionar todo lo que levantamos juntos, es su cuenta y su riesgo. Pero has cometido el error de traer a estos 2 payasos para amenazarme en la puerta de mi propia casa. La seguridad en el rostro de Sebastián flaqueó un instante, apenas un parpadeo. Es solo un seguro, Romero. Negocios, nada personal. En mi casa, todo es personal, repliqué. Luego, desvié la mirada hacia los 2 gorilas. ¿De verdad queréis que este martes termine mal para vosotros, chavales? No esperaron a responder. El tipo de la cicatriz, confiado en su envergadura, se lanzó primero con un derechazo abierto, uno de esos golpes de bar que buscan el espectáculo más que la eficacia. Lo esquivé con la fluidez que te da el hábito 17 años subiendo a cuadros eléctricos y manejando tensión en posturas imposibles habían mantenido mis reflejos y mi elasticidad intactos. Me agaché lo justo para sentir el aire del puñetazo pasando sobre mi cabeza y, aprovechando el impulso de mi ascenso, clavé mi codo con la fuerza de un pistón directamente en su plexo solar. El aire abandonó sus pulmones con un silbido agónico y se dobló sobre sí mismo como una silla de camping barata, desplomándose en el asfalto mientras luchaba por volver a respirar. El segundo matón intentó entrar por mi flanco derecho. Pivoté sobre mis talones con la memoria muscular de los años de instrucción en el tercio, atrapé su muñeca a mitad del golpe y, usando su propia inercia contra él, giré el brazo con una torsión seca. Lo estampé de cara contra el capó del Mercedes. El sonido del metal crujiendo bajo su peso fue seco y satisfactorio. Se deslizó lentamente hasta el suelo, aturdido, dejando un rastro de vaho en la pintura impecable del coche. Todo el encuentro duró apenas 10 segundos. Sebastián Moretti retrocedió instintivamente hacia la seguridad del vehículo, con la cara pálida y la arrogancia evaporada. Mira, Romero, ha debido de haber un malentendido. Balbuceó, intentando recuperar la compostura. Aquí no hay malentendidos que valgan, lo corté, acortando la distancia hacia él con paso firme. Has venido a mi casa, has invadido mi propiedad y me has amenazado de muerte frente a mi puerta. Ha sido la peor decisión de tu carrera. Elena, que hasta entonces observaba con una frialdad quirúrgica, finalmente mostró una grieta. El pánico cruzó su rostro al ver a sus seguros fuera de combate. Manuel, basta. Por favor, dijo con la voz temblorosa, aunque no sé si por miedo a mí o por la humillación de Moretti. Solo déjanos ir.
No compliques más las cosas. La miré de verdad, intentando reconocer algo de la mujer que amaba en esa desconocida que se refugiaba tras un tipo que acababa de enviar sicarios a por mí. ¿Dónde está Adrián? Pregunté, y mi voz sonó como un trueno contenido. Ella desvió la mirada hacia el final de la calle. Está con mi hermana, en su casa. Está bien, Manuel, de verdad. Te has llevado a mi hijo sin mediar palabra, como si fuera una maleta. Las palabras salieron bajas, cargadas de un peligro latente. Nuestro hijo necesitaba estabilidad, un entorno que tú no puedes darle con tus cables y tus turnos, replicó ella, recuperando parte de su altivez. No este caos que vas a provocar. Sebastián, viendo que yo no iba a golpearlo si se mantenía quieto, recobró algo de voz, aunque no se alejó ni un centímetro de la puerta del coche. Romero, seamos civilizados. Elena ha tomado una decisión vital y legal. Pelear en la calle como un animal no cambiará el resultado. Fuera de mi propiedad. Ahora mismo, dije cada palabra como si estuviera remachando un clavo en su ataúd social. Se subieron al Mercedes a toda prisa. Los dos matones, uno sujetándose las costillas y el otro cojeando visiblemente, se arrastraron hasta el interior del vehículo. Mientras el motor de 150.000 euros rugía y se alejaba, Elena no miró atrás ni una sola vez. Me quedé allí, plantado en la entrada, viendo cómo 15 años de matrimonio se disolvían como el humo de un escape. Al entrar en la casa, el silencio me golpeó como un bofetón. Se sentía vacía, extraña, despojada de su alma. Faltaba la mitad de la ropa del armario, su ordenador había desaparecido del escritorio y, lo que más me dolió, habían descolgado nuestras fotos de las paredes, dejando esos fantasmas rectangulares de pintura más clara donde antes hubo sonrisas. Lo había planeado con una frialdad aterradora, sacando sus cosas poco a poco durante semanas sin que yo, el idiota que trabajaba 10 horas al día para pagarlo todo, se diera cuenta. Llamé a mi hermana, María, con las manos aún temblando por la adrenalina. Necesito que me hagas un favor, María, dije en cuanto descolgó. ¿Puedes venir a casa y quedarte conmigo unos días? Manuel, ¿qué pasa? Me asustas, respondió ella. Todo. Ha pasado todo. Te lo explicaré cuando llegues. A la mañana siguiente, me presenté en Talleres Industriales Martínez. Necesitaba la rutina, el olor a ozono y metal para no hundirme en el pozo de mi propia casa. Conocía cada cable y cada rincón de esa nave era mi refugio tras 17 años de servicio impecable. Sin embargo, antes del descanso para el bocadillo, mi supervisor, Tomás, me citó en su despacho. Evitaba mi mirada, jugueteando nerviosamente con un bolígrafo. Manuel, tenemos una situación complicada, dijo tras cerrar la puerta. ¿Qué pasa, Tomás? Si es por el proyecto de ayer, ya está todo verificado. Se removió en su silla, incómodo. La dirección ha recibido una llamada de la oficina central de Sebastián Moretti. No sabía que era inversor del grupo y que ahora tiene un asiento en el Consejo de Administración. Ha pedido reestructuraciones inmediatas en el taller. Me estás despidiendo por un capricho personal de ese tipo, no fue una pregunta, fue una sentencia. Tomás parecía realmente hundido. He dado la cara por ti, Manuel. Sabes que eres el mejor jefe que hemos tenido, pero la orden viene de muy arriba. Mis manos están atadas. Me levanté despacio, sintiendo el peso de los 17 años que le había regalado a esa empresa. Recogí mis herramientas de la taquilla en un silencio sepulcral. Mis compañeros lo intuían, algunos intentaron acercarse, pero solo pude negar con la cabeza. ¿Cómo explicarles que el nuevo amante de mi mujer era lo bastante poderoso como para quitarme el pan con un simple chasquido de dedos? Al llegar a casa, el buzón escupió un sobre de color sepia. Era la demanda de divorcio, presentada por Elena hacía 3 días. Pero no venía sola.
Adjunta había una orden de alejamiento temporal basada en acusaciones de maltrato verbal y amenazas graves. Mentiras fabricadas, pero selladas judicialmente. Y lo más destructivo. Se le otorgaba la guardia y custodia cautelar de Adrián con fijación de domicilio en el de la madre. Se me prohibía cualquier tipo de contacto con mi propio hijo sin su consentimiento expreso. Me senté a la mesa de la cocina, rodeado por la blancura de esos folios legales. En menos de 24 horas, Sebastián Moretti me había arrebatado mi mujer, mi sustento y mi hijo. Entonces, el teléfono vibró en la mesa. Un número desconocido. ¿Señor Manuel Romero? Preguntó una voz femenina, firme y profesional. Soy la inspectora Carmen Soler, de la Policía Nacional. Necesito que comparezca para prestar declaración sobre un incidente violento ocurrido ayer en su domicilio, denunciado por el señor Sebastián Moretti. ¿Qué tipo de denuncia? Logré articular. El señor Moretti ha presentado una denuncia por agresión con lesiones graves. 2 de sus empleados de seguridad están ingresados en el hospital con partes de lesiones que incluyen fisuras óseas y traumatismos. Solté una carcajada amarga que resonó en la cocina vacía. Ellos vinieron a mi puerta a amenazarme, inspectora. Fue defensa propia. Eso no es lo que figura en el atestado inicial, respondió ella con una pausa significativa. ¿Va a venir voluntariamente o prefiere que enviemos una patrulla? Iré yo. ¿Necesito llevar abogado? Es su derecho constitucional, señor Romero. Y visto el perfil del denunciante, se lo recomiendo encarecidamente. Colgué y marqué el número de Alberto Esteban. Fuimos uña y carne en el instituto y ahora era uno de los penalistas más brillantes de Madrid. Alberto, dije en cuanto escuché su voz, necesito ayuda. Me han tendido una trampa y me están quitando la vida a pedazos. Alberto me citó en su despacho de la calle Serrano, una de esas oficinas de techos altos y suelos de madera que crujen con elegancia. Cuando le detallé el despido improcedente y la denuncia por lesiones, se frotó las sienes con evidente preocupación. Manuel, tienes que entender a quién nos enfrentamos. Sebastián Moretti no es solo un promotor inmobiliario con dinero, es un hombre con hilos en la administración pública y en las grandes constructoras que mueven el PIB de este país. Si ha decidido hundirte, no va a usar un mazo, va a usar todo el peso del sistema judicial. Esa denuncia por agresión es solo la punta del iceberg. Los informes médicos de sus seguratas han sido redactados para que parezcan lesiones graves, con secuelas. Como el juez se lo crea, no hablamos de una multa, hablamos de una condena penal que podría llevarte a prisión. ¿Y qué pasa con Adrián? Pregunté, sintiendo que el nudo en mi garganta se apretaba hasta casi impedirme respirar. Elena se lo ha llevado a un paradero que desconozco y me ha endosado una orden de alejamiento basada en calumnias. De la custodia nos encargaremos en el juzgado de familia, pero ahora mismo necesito que seas un bloque de hielo. Ni un mensaje, ni una llamada, ni te acerques a 100 metros de ella. En España, con una denuncia de este tipo, cualquier gesto puede ser interpretado como quebrantamiento de condena y acabarías en el calabozo antes de que yo pudiera decir recurso. Deja que yo sea el único que hable con su abogado. Pasaron 2 semanas de un silencio asfixiante. Sin ingresos y con mis cuentas corrientes bloqueadas cautelarmente por la demanda de divorcio, empecé a sentirme como un animal acorralado. Pero entonces, el pasado volvió para echarme una mano. Recibí una llamada de Paco, un antiguo compañero de mi unidad en la Legión que ahora se ganaba muy bien la vida en el sector de la inteligencia corporativa y la seguridad privada. Manuel, he tirado de la manta con lo que me pediste sobre Moretti, me soltó Paco sin preámbulos. De cara a la galería es un santo, un mecenas del arte, pero sus promociones en la Costa del Sol huelen a blanqueo desde kilómetros. Y hay algo más. Algo sobre tu mujer, Elena. O mejor dicho, Lucía. ¿Lucía? ¿De qué me estás hablando, Paco?
Elena se cambió el nombre legalmente en el registro civil hace 16 años, justo antes de que vuestros caminos se cruzaran. Y agárrate, Manuel. Tiene una hija. Una niña de 12 años llamada Sara que vive bajo una identidad discreta en un internado de élite en Suiza. ¿Y sabes quién sufraga todos los gastos, desde el uniforme hasta el seguro médico? Sebastián Moretti. Se me detuvo el corazón. ¿Una hija? Elena y yo llevábamos 15 años casados. Eso significaba que cuando nos conocimos, ella ya tenía un bebé o estaba embarazada, y me había ocultado esa parte de su alma durante cada minuto de nuestra vida en común. Todo nuestro matrimonio no había sido más que un montaje, una farsa minuciosamente diseñada sobre los cimientos de una traición previa. Fui a ver a Alberto con estos datos. Él consiguió, mediante contactos que prefirió no revelar, acceder a ciertos registros históricos que Elena creía enterrados bajo llave. Lo que descubrimos fue un pozo de sombras aún más profundo. El padre de esa niña no era Moretti. El padre era un antiguo socio del italiano que desapareció de forma muy conveniente en la Costa del Sol hace una década, justo cuando empezaron a investigar una trama de recalificación de terrenos. Esto es dinamita, Manuel, sentenció Alberto, hojeando los informes. Si podemos demostrar que ella ocultó una identidad y una carga familiar previa para viciar el consentimiento del matrimonio y obtener beneficios económicos, y si vinculamos esos pagos de Moretti con una estructura de ingeniería fiscal para el blanqueo, tenemos una oportunidad de darle la vuelta a la tortilla. Pero Moretti no se quedó de brazos cruzados esperando nuestro movimiento. Unos días después, mientras caminaba hacia mi coche, un furgón oscuro me cortó el paso. Esta vez no eran matones a sueldo. Eran agentes de la Policía Nacional, de la Unidad de Delitos Económicos. ¿Manuel Romero? Queda usted detenido. Tiene derecho a guardar silencio. La letanía de mis derechos sonó irreal en mis oídos. ¿Bajo qué cargos? Esto es un error. Falsedad documental y un presunto delito de apropiación indebida y fraude a la seguridad social. Me llevaron a la comisaría de Canillas, el complejo policial donde se gestionan los casos más pesados. Resultó que alguien había sembrado archivos comprometidos en el servidor central de Talleres Industriales Martínez. Documentos que sugerían que yo, aprovechando mi cargo de jefe, había estado desviando fondos a través de compras ficticias de material eléctrico y creando nóminas para trabajadores fantasma. Moretti estaba usando su silla en el Consejo de Administración para fabricar un expediente criminal impecable contra mí. Pasé la noche en un calabozo frío, donde el olor a desinfectante y desesperación se te mete en los poros. El frío del banco de cemento no era nada comparado con la gélida determinación que se estaba fraguando en mi pecho. Me habían arrebatado mi buen nombre, mi honor de trabajador y mi libertad. A la mañana siguiente, Alberto apareció en los locutorios con una expresión sombría. He conseguido que el juez te deje en libertad con cargos, Manuel. Pero la situación ha pasado de crítica a desesperada. El fiscal, presionado por la acusación particular de la empresa, está barajando una petición de 8 años. Y hay algo más. Moretti ha movido hilos para que el juzgado de familia otorgue a Elena la custodia total de Adrián por entorno inestable del padre. Tienen planeado mudarse a Italia el mes que viene, alegando una oferta laboral de Moretti allí. Quieren sacarte a tu hijo del país legalmente. No voy a permitir que crucen la frontera con mi hijo, dije, y esta vez mi voz no tembló, sonó como el impacto del acero contra el yunque. Entonces se acabó el jugar según las reglas, respondió Alberto, deslizándome un sobre por debajo del cristal. Paco encontró esto anoche. Son registros contables de cuentas offshore. Pruebas de que Moretti ha estado sobornando a inspectores de urbanismo en varios ayuntamientos de Madrid para sus nuevos complejos de lujo. Y adivina quién aparece como apoderada y firma los pagos desde esas cuentas fantasma. Elena, susurré, viendo su firma en una copia de un cheque. Elena no era una víctima de la seducción de Moretti.
Era su cómplice necesaria, su mano derecha en la sombra y la arquitecta de su imperio de corrupción. La guerra ya no era solo por mi libertad, era por la verdad. El mundo resultó ser mucho más pequeño y peligroso de lo que jamás alcancé a imaginar. Pronto descubrimos que Sebastián Moretti no solo me quería fuera de juego a mí, mi abogado y mejor amigo, Alberto Esteban, también entró en su punto de mira. Moretti no es solo un empresario sin escrúpulos, es un depredador sistémico que devora a cualquiera que ose interponerse en sus planes de expansión. Mientras ultimábamos la estrategia para el juicio penal por la agresión fabricada, la familia de Alberto sufrió un ataque que nos heló la sangre. Dos tipos con pasamontañas intentaron forzar a su esposa, Michelle, a entrar en una furgoneta oscura justo frente a su chalet en las afueras de Madrid, a plena luz del día. Por fortuna, la valiente intervención de unos vecinos que paseaban al perro frustró el rapto, pero el mensaje quedó grabado a fuego en el asfalto. Dile a tu marido que se retire del caso, o la próxima vez no habrá testigos. Alberto, a pesar del terror lógico por la seguridad de los suyos, reaccionó con una terquedad puramente española, esa que surge cuando te tocan lo que más quieres. Michelle, lejos de amedrentarse, fue quien le dio el empujón definitivo con una frase que se me quedó clavada en el alma. Si nos rendimos ahora, Alberto, nuestros hijos crecerán sabiendo que hay que inclinar la cabeza ante el matón que tiene más dinero. No vamos a dar ni un paso atrás. Ese intento de secuestro fue el error de cálculo que la inspectora Carmen Soler estaba esperando. Moretti había sobrepasado una línea roja. Lo que empezó como un turbio proceso de divorcio y una supuesta pelea vecinal se transformó en una instrucción por coacciones, intimidación de testigos y crimen organizado. Carmen movilizó recursos de la Policía Nacional que normalmente solo se despliegan para desarticular cúpulas mafiosas. Sin embargo, el golpe definitivo, el que realmente agrietó el muro de Moretti, vino del corazón de mi propio hogar. Mi hijo, Adrián. Elena me había prohibido cualquier contacto bajo amenaza de cárcel, pero la sangre es más fuerte que los autos judiciales. Adrián, con una astucia que no sabía que poseía, logró escapar de la casa de su tía donde lo tenían prácticamente recluido, y cruzó medio Madrid en metro hasta llegar, llorando y exhausto, a casa de mi hermana María. La audiencia crucial se celebró en los juzgados de Plaza de Castilla. Todo pendía de un hilo. El magistrado a cargo del caso, el juez García, de quien Paco había descubierto que compartía palco en el Bernabéu y jornadas de caza con Moretti, mostraba una inclinación vergonzosa hacia la versión de Elena. Ella estaba allí, sentada en el estrado con un traje de sastre impecable, interpretando el papel de su vida. La madre coraje y víctima de un marido violento, secándose lágrimas de cocodrilo con un pañuelo de seda. Pero entonces, en un giro que nadie en esa sala esperaba, las puertas se abrieron de par en par. Entró Adrián, de la mano de mi hermana. «Quiero vivir con mi papá», gritó con una fuerza que me desgarró el pecho. La voz de mi hijo de 9 años resonó contra las paredes de la sala con la pureza de la verdad. El novio de mamá es un tipo asqueroso. Intenta comprarme con regalos caros, pero lo odio. Y mamá miente. Me obligaba a decir que estábamos en casa cuando ella se iba con él. Me obligaba a mentirle a mi padre. La sala estalló en un murmullo ensordecedor. El juez, visiblemente incómodo por la presencia del menor, intentó imponer orden, pero la máscara de Elena ya se estaba resquebrajando. Palideció hasta quedar de un color ceniza, mientras Sebastián, sentado en la primera fila con su arrogancia habitual, apretaba las mandíbulas con una furia asesina. Y entonces, llegó la estocada final. Alberto llamó a declarar a Sara, esa hija cuya existencia me habían ocultado durante 15 años. Resultó que Elena había utilizado a la niña como la coartada perfecta para su doble vida. Durante años, me decía que se iba a pasar el fin de semana cuidando a una tía enferma en un pueblo de Segovia, cuando en realidad utilizaba esos viajes para encubrir sus encuentros con Moretti en hoteles de lujo, dejando a Sara encerrada en habitaciones de servicio o bajo el cuidado de extraños.
Sara, con la mirada fija en la madre que la había usado como un objeto desechable, relató al tribunal cómo Elena la había abandonado emocionalmente, recurriendo a ella solo cuando necesitaba una tapadera para sus estafas o sus infidelidades. Las mentiras de Elena se desmoronaron como un castillo de naipes ante la mirada atónita del tribunal. Pero esto era solo el principio del fin. El imperio de Moretti estaba a punto de arder, y nosotros teníamos la cerilla. La investigación exhaustiva de la inspectora Carmen Soler, apoyada por la Unidad de Delitos Económicos, reveló una realidad mucho más siniestra que una simple infidelidad. Elena no solo me había traicionado en el terreno personal, ella era el topo de Moretti infiltrado en las entrañas de Talleres Industriales Martínez. Resultó que Sebastián llevaba más de una década maniobrando para monopolizar los contratos de mantenimiento de infraestructuras críticas en toda la Comunidad de Madrid. Elena no llegó a mi vida por casualidad. Hace 15 años fue una pieza colocada con precisión quirúrgica. Mi matrimonio no fue el fruto del azar, sino una operación de espionaje corporativo a largo plazo. Descubrirlo fue como recibir una descarga de alta tensión directamente al alma. Todo lo que habíamos compartido, nuestra casa, los veranos en la costa, el nacimiento de Adrián, estaba contaminado por su doble juego. Mientras yo la abrazaba por las noches, ella esperaba a que me durmiera para volcar la información técnica de mi ordenador y robar los códigos de acceso que Moretti necesitaba para sabotear a la competencia. A cambio, Moretti alimentaba una nómina B en una cuenta opaca en las Islas Caimán. Yo era el escudo humano que ella usaba para ser invisible ante el sistema. 3 meses después de aquella tarde en los juzgados, el mazo de la justicia española cayó con una contundencia ejemplar. La Audiencia Nacional, basándose en las pruebas aportadas por Alberto y la inspectora Soler, dictó sentencia. Sebastián Moretti fue condenado a 18 años de prisión por espionaje industrial, cohecho a funcionarios públicos y conspiración para la agresión. Fue trasladado al centro penitenciario de Estremera para cumplir su pena. Elena, cuya verdadera identidad legal estaba vinculada a una red de estafas en el Levante español y que resultó llamarse Lucía en realidad, fue condenada a 12 años por complicidad necesaria, fraude fiscal y falsedad documental agravada. Recuperar mi buen nombre no fue fácil, pero fue absoluto. Tras el escándalo, el grupo inversor que compró los activos de Talleres Martínez realizó una auditoría interna y me ofreció el puesto de director de ingeniería eléctrica de la nueva compañía, una posición libre de la sombra de Moretti. La querella por fraude contra mí fue sobreseída de inmediato al demostrarse que las pruebas habían sido plantadas por el equipo de seguridad de Sebastián. Mi permiso de residencia, que Moretti intentó revocar mediante denuncias falsas, fue ratificado y mi camino hacia la nacionalidad quedó libre de manchas. Mi dignidad ya no estaba en venta. Hoy, la vida tiene un color distinto. Vivimos los 3 juntos en una casa nueva, un hogar de verdad con vistas a la Sierra de Guadarrama, donde el aire es puro y las mentiras no tienen dónde esconderse. Adrián, Sara y yo. Resultó que Sara, tras años de soledad en internados suizos, siempre había soñado con tener un hermano y una familia que no la viera como un estorbo o una tapadera. Adrián, con la generosidad que solo un niño posee, la aceptó como su hermana mayor desde el primer minuto, devolviéndome la fe en el ser humano. Una noche reciente, mientras los chicos terminaban de cenar bajo el porche de madera del jardín, Adrián dejó su vaso en la mesa y me miró con una seriedad impropia de sus 9 años. Papá, ¿de verdad todo va a salir bien ahora? ¿Nadie vendrá a quitarnos esto? Miré a mis 2 hijos, sentí el aroma del jazmín y el frescor de la noche madrileña bajando de la sierra, y sonreí con una paz que creía muerta y enterrada. Sí, hijo. Todo va a salir mejor que bien, le respondí, apretando su mano y la de Sara. Porque ahora somos una familia real. Una construida sobre el acero de la verdad, y ese es un material que nadie, por mucho dinero que tenga, puede romper. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia.
Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor.